voy a decir mi nombre ni el turno que tengo ahora, por razones obvias. Solo puedo decir que soy enfermero, que llevo varios años trabajando en el Hospital Juárez de México y que lo que voy a contar pasó durante una guardia nocturna hace ya casi una década. No lo he contado muchas veces, porque a la mayoría le parecería una exageración o una historia inventada, pero los que trabajamos de noche en hospitales sabemos que hay cosas que no salen en los informes y que no se pueden explicar con la razón. La noche en que ocurrió todo era una de esas guardias eternas. Había llovido desde la tarde y el aire dentro del edificio se sentía más húmedo de lo normal. El olor a desinfectante se mezclaba con el de las paredes viejas, ese aroma que solo tienen los hospitales antiguos, como una mezcla de alcohol, metal y polvo estancado. Yo estaba a cargo del piso de medicina interna, junto con otra compañera, pero ella tuvo que bajar al área de urgencias para apoyar en una cirugía, así que me quedé solo en el pasillo. No me importaba mucho estar solo. En realidad, prefería esos momentos de silencio, cuando todos los pacientes duermen y el sonido del monitor cardíaco se convierte en un metrónomo que te arrulla. El problema es que, en ese silencio, cualquier ruido se vuelve extraño, cualquier puerta que cruje, cualquier respiración ajena, cualquier sombra reflejada en el piso encerado parece tener vida. Esa noche, mientras revisaba los registros en la computadora, escuché el timbre de llamada del cuarto 307. Era raro, porque ese cuarto, según yo, estaba vacío. Lo recordaba bien. Hacía unas semanas lo habían usado como bodega temporal mientras remodelaban otra área. Pensé que tal vez alguien había entrado por error o que el sistema tenía una falla. Igual, me levanté a revisar. En los hospitales, los errores del sistema a veces resultan ser algo mucho más simple. Un paciente confundido que se levanta, un visitante perdido o un gato que se mete por alguna ventana abierta. El pasillo estaba casi a oscuras. Solo una lámpara parpadeaba al fondo, lanzando destellos que iluminaban los letreros verdes de salida de emergencia. Caminé con el estetoscopio colgando y la linterna del celular encendida. El sonido de mis pasos rebotaba en las paredes. Cuando llegué al 307, la puerta estaba entreabierta. Toqué un par de veces. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Empujé la puerta. El aire dentro estaba más frío que en el pasillo, como si el aire acondicionado de ese cuarto estuviera funcionando solo para él. Me acerqué a la cama y vi que las sábanas estaban extendidas, planchadas, pero hundidas en el centro, como si alguien acabara de recostarse. Me dio un escalofrío absurdo, pero traté de mantener la compostura. Revisé el panel del timbre de llamada. Estaba activado, como si alguien hubiera presionado el botón. Lo apagué. Al darme la vuelta, vi algo que me hizo detenerme. Había un vaso de plástico sobre la mesa auxiliar, medio lleno de agua. Lo primero que pensé fue que alguien había olvidado retirarlo, pero era imposible. Ese cuarto llevaba cerrado más de una semana. El agua estaba limpia, sin polvo, sin telarañas alrededor, como si alguien la hubiera servido hace minutos. Salí del cuarto intentando no darle importancia. En el trabajo de noche, si te dejas llevar por cada cosa extraña, terminas loco. Cerré la puerta y anoté mentalmente que al día siguiente le pediría al personal de mantenimiento que revisara el timbre, pero justo cuando me alejaba, el sonido volvió a sonar, el mismo timbre, desde adentro del 307. Esta vez no entré. No sé si fue por miedo o por instinto, pero simplemente me quedé quieto mirando la puerta cerrada. El sonido se detuvo de repente, y en ese silencio absoluto escuché algo más, el crujido de las ruedas de una camilla moviéndose, muy despacio, dentro del cuarto. Me acerqué otra vez, abrí la puerta de golpe y la camilla estaba quieta en su lugar, con las sábanas perfectamente estiradas, pero el vaso de agua ya no estaba en la mesa. Esa fue la primera vez que sentí que algo no andaba bien. No era solo una falla eléctrica o una corriente de aire. Había algo en ese piso que no podía explicarse con lógica. Regresé al escritorio central e intenté concentrarme en los reportes, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. Por momentos me parecía escuchar pasos suaves detrás de mí, como de suela de goma sobre el piso encerado. Cada vez que volteaba, no había nadie. A eso de las 3 de la mañana, bajó uno de los camilleros, un señor mayor llamado Rogelio. Me traía un café y me vio pálido. «¿Qué tienes?», me dijo. «Pareces haber visto un muerto». «Nada», le respondí. «Solo estoy cansado». Rogelio soltó una risa corta y dijo: «Aquí los muertos nunca se van, muchacho. Por eso hay que aprender a saludarlos». No supe si lo decía en serio o como broma, pero esa frase me acompañó toda la noche. Cuando terminé el turno y el sol empezaba a filtrarse por las ventanas, fui al archivo para revisar los registros del cuarto 307. Quería saber si alguien había pasado por ahí últimamente, pero en la hoja de control decía claramente: cuarto en mantenimiento, sin pacientes desde septiembre, nada más.
Ningún movimiento, ninguna entrada. Esa fue la primera noche y aunque traté de olvidarla, no pude, porque lo que ocurrió después fue peor. Pasaron algunos días sin que volviera a pensar en el cuarto 307. Los turnos de noche te cansan tanto que después de unos días ya no sabes si lo que ves es real o producto del sueño. Pero una madrugada, alrededor de las 2:30, volvió a pasar algo. Estaba revisando a un paciente recién ingresado cuando escuché un golpe seco, como si hubieran tirado una bandeja metálica. El sonido vino justo del pasillo del 307. Corrí pensando que alguien se había caído. Cuando llegué no había nadie, pero la puerta del cuarto estaba abierta de nuevo. Dentro, el vaso de agua había regresado a la mesa, lleno hasta el borde. Me acerqué con cuidado, sentí el mismo aire helado de la otra vez, y esta vez noté algo más, un olor extraño, no de desinfectante, sino a hospital viejo, como de medicamentos antiguos. Era un aroma que no había percibido en años. Encendí la linterna y vi que el panel del oxígeno tenía una manguera conectada, aunque yo sabía que ese cuarto ya no tenía suministro activo. Me quedé observando la cama, las sábanas, impecables, parecían recién cambiadas, y entonces lo vi. En la almohada había una hendidura, como si alguien hubiera apoyado la cabeza. Una presión ligera, visible, justo frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado. Lo único que recuerdo es que empecé a sentir calor, como si el aire se cerrara sobre mí, y tuve que salir del cuarto para poder respirar. Volví al escritorio central y llamé a Rogelio, el camillero. Le pedí que subiera un momento. Cuando llegó, traté de no sonar asustado. ¿Tú has entrado al 307 últimamente? Me miró raro. ¿El 307? Repitió. No, ese cuarto está clausurado. Pues alguien entra, le dije. Hay un vaso de agua ahí y escuché ruido adentro. Rogelio frunció el ceño, dejó el termo sobre el escritorio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ese cuarto está clausurado desde que yo empecé a trabajar aquí, y eso fue hace 15 años. Pensé que estaba exagerando, pero su mirada no tenía ni rastro de broma. Entonces me contó algo, que hace décadas, en ese mismo cuarto, había muerto un hombre de un paro respiratorio. Nadie supo exactamente por qué, porque estaba a punto de ser dado de alta. Lo raro fue que, según los registros, el monitor cardíaco siguió marcando pulsos durante varias horas después de la hora oficial de su muerte. Desde entonces, cada tanto, alguien reportaba luces encendidas, timbres activados o cosas movidas dentro del 307. Yo quería reírme, pero la piel se me erizó. ¿Y nunca hicieron nada? Claro que sí, dijo Rogelio. Bendiciones, limpieza, incluso cambiaron todo el mobiliario. Pero cada vez que intentaban cerrar el cuarto, pasaba algo. Se fundían los focos, se caían los papeles. Los pacientes del piso decían que escuchaban respiraciones por el intercomunicador. No supe qué contestar, me limité a asentir y a seguir con el turno, aunque cada ruido me ponía los nervios de punta. Cuando amaneció, decidí no comentar nada en el informe. Nadie me iba a creer. Unas semanas después, estaba de nuevo en el mismo piso. Esa noche llovía con fuerza, los relámpagos iluminaban las ventanas y el hospital parecía más viejo de lo normal. Eran las 3:15 cuando escuché pasos en el pasillo. No eran los de los camilleros ni los de los médicos de guardia. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con las suelas mojadas. Me levanté y salí con la linterna. A lo lejos vi una figura, no distinguí su rostro, solo que llevaba una bata de hospital antigua, amarillenta, y caminaba descalzo. «Señor», grité, «espere, no puede estar aquí». No me contestó, dobló hacia el 307, corrí tras él. Cuando llegué al pasillo, la figura ya no estaba. La puerta del cuarto se cerró sola frente a mí, despacio, sin ruido, como si alguien la empujara desde dentro. Sentí que la garganta se me cerraba. Pegué la linterna a la rendija y vi movimiento adentro, como una sombra que se alejaba de la cama. Golpeé la puerta. «Abra, no puede estar ahí». Nada, solo el sonido del goteo del agua, y por unos segundos, una respiración profunda. No me atreví a entrar. Cuando volví al escritorio, el teléfono sonó. Era la línea interna. Contesté y escuché una voz ronca, baja, casi un susurro. «Necesito agua. Por favor». Me quedé helado. Era la misma voz que había escuchado semanas antes dentro del cuarto. Miré la pantalla del teléfono. La llamada provenía del 307. Corté. Intenté convencerme de que era una broma, tal vez del personal de mantenimiento, pero no, nadie sabía que ese cuarto tenía línea activa. Esa noche no volví a acercarme. Cuando terminó el turno, pedí el cambio de área, pero no me lo dieron. Faltaba personal, y decían que yo era de los más tranquilos en guardias nocturnas.
Con el tiempo, empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que en retrospectiva eran señales. Los monitores del pasillo del 300 marcaban pulsaciones breves en horas en que no había pacientes. Las luces del 307 parpadeaban justo a las 3 de la mañana, y a veces, al pasar cerca, juraría escuchar el sonido de un monitor antiguo, un bip más grave, más lento que los actuales. Un día, mientras revisaba un expediente, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. No fue un grito, fue como un susurro detrás del oído. Me giré y no había nadie. La voz lo repitió, pero desde el intercomunicador de emergencias, ese que usamos para llamar a los médicos. Miré el panel. El origen era el cuarto 307. Fui corriendo. Entré decidido, con la linterna encendida y el corazón a 1000. El cuarto estaba vacío, pero había algo diferente. Sobre la mesa auxiliar había una bandeja metálica con una jeringa usada y una etiqueta pegada que decía el nombre del paciente, Humberto Salgado, 12 de octubre de 1993. Sentí que me temblaban las manos. Busqué ese nombre en el sistema. Nada. Fui al archivo físico y después de insistir, la archivista encontró una carpeta vieja, amarillenta, con el mismo nombre. El paciente había muerto por insuficiencia respiratoria. El detalle, el acta decía que el deceso fue a las 3:07 de la mañana. Esa hora se me quedó grabada, porque curiosamente, cada vez que el timbre del 307 sonaba, era exactamente a esa hora. Desde entonces, empecé a tener sueños raros. Soñaba que caminaba por el pasillo vacío, con las luces apagadas, y que desde el 307 salía una sombra que me seguía sin hacer ruido. En el sueño siempre terminaba igual, abría la puerta y el vaso de agua estaba servido, solo que esta vez había 2 vasos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y el reloj siempre marcaba las 3:07. Intenté contárselo a un médico de confianza, pero me dijo que eran efectos del estrés. Me recomendó descansar más y evitar los turnos nocturnos seguidos. Lo intenté, pero no sirvió. El 307 parecía seguirme. Una noche, me asignaron temporalmente a otro piso, el de pediatría. Estaba tranquilo, sin incidentes. A las 3:05, el sistema de llamadas marcó una alerta. Llamada entrante, habitación 307. Lo raro era que ese piso no tenía numeración 300. Sus cuartos empezaban en 401. Aún así, el número parpadeaba en la pantalla. Esa fue la primera vez que me sentí realmente asustado, no porque creyera en fantasmas, sino porque, de algún modo, ese cuarto sabía dónde estaba. Una tarde, antes de comenzar otro turno, fui al área administrativa y pedí hablar con el encargado de mantenimiento. Le pregunté si habían tenido reportes eléctricos del 307. El tipo me miró raro y dijo: «Otra vez ese cuarto, ya lo desconectamos hace años. No tiene línea eléctrica, ni teléfono, ni oxígeno. Todo está sellado. Imposible», le respondí. El timbre suena, la luz parpadea y el teléfono marca desde ahí. El hombre negó con la cabeza. «Tal vez estás confundiendo el número», me dijo. «Ese cuarto no debería existir ya. Lo derrumbaron y lo rehicieron en la remodelación de 2010. Me quedé mudo, porque yo había estado dentro. Sabía exactamente cómo era: el piso blanco, la cama metálica, la ventana pequeña que daba al estacionamiento. Y ahora me decían que, oficialmente, ese cuarto no existía. Esa noche llegué al turno con una mezcla de miedo y curiosidad. Tenía que comprobarlo. Caminé por el pasillo hasta el final, donde debería estar el 307. Y para mi sorpresa, no había puerta, solo una pared lisa, recién pintada, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me quedé parado varios minutos, en silencio, sin entender nada, hasta que detrás de mí escuché el sonido metálico de una camilla moviéndose. Giré rápido, el pasillo estaba vacío, solo se escuchaba el golpeteo rítmico del agua goteando desde el techo. Y entonces sonó el timbre, ese mismo sonido agudo, inconfundible. Venía, sin duda, desde detrás de la pared, desde donde debería estar el cuarto 307. No supe qué hacer, solo me quedé ahí, escuchando el sonido repetirse 3 veces y luego detenerse. Silencio total, hasta que, desde el intercomunicador, una voz ronca, apenas audible, dijo: «Gracias por el agua». Esa noche, después de escuchar la voz por el intercomunicador, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era miedo común, era la sensación de que mi realidad, tal como la conocía, estaba colapsando lentamente. El cuarto 307 ya no existía en los planos, ni en la remodelación, ni siquiera en los registros oficiales, y sin embargo seguía activo, seguía comunicándose, insistiendo en su existencia. Decidí que tenía que confrontarlo. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo.
Tomé mi linterna, el estetoscopio colgando del cuello y caminé por el pasillo que debía dar al lugar donde estaba el 307. Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar todo el piso. Con cada paso sentía un cambio en el aire, más frío, más denso, más húmedo. Llegué al extremo del pasillo donde la pared lisa reemplazaba la puerta. Me detuve, respiré profundo y apoyé la mano sobre la pintura fresca. «Si estás ahí», susurré, «muéstrate». Un golpeteo suave, metálico, respondió a mi llamada. Me sobresalté, pero no retrocedí. El sonido venía del interior de la pared, como si hubiera una habitación oculta detrás de ella, intacta, con muebles, una cama y un vaso de agua servido. Y entonces lo vi, o mejor dicho, lo sentí. Una presión, sutil al principio, recorrió mi espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando sobre mi hombro. Giré lentamente. Nada, pero en el reflejo de una pequeña ventana del pasillo, vi una figura sentada en la camilla. Vestía bata antigua, amarilla, con las manos sobre las piernas y la cabeza ligeramente inclinada. No tenía rostro visible, solo una sombra oscura, y aún así podía percibir que me miraba. No grité, no podía. El tiempo parecía haberse detenido. La linterna temblaba en mi mano y la sombra hizo un movimiento imperceptible. Levantó la mano como pidiendo agua. Recordé los vasos que había visto antes. Mi mente racional intentó explicar la situación. Estás cansado, es estrés, es el insomnio, nada de esto es real. Pero la sensación de presencia era demasiado intensa. Podía sentir un calor húmedo, como si el aire mismo estuviera respirando. Decidí acercarme. Di un paso. La figura desapareció de inmediato. El sonido de goteo se intensificó y el timbre del cuarto 307 sonó 3 veces consecutivas. Luego silencio absoluto. Tomé aire y apoyé el oído sobre la pared, buscando algún sonido de vida. Nada, solo el eco de mi propia respiración y mis pasos lejanos. Volví al escritorio del piso temblando. Intenté registrar lo sucedido en la computadora, pero todas las carpetas y archivos relacionados con el 307 habían desaparecido. Incluso el historial de llamadas internas mostraba sin registros. Me senté, sosteniendo la cabeza con las manos, tratando de racionalizar. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. No eran lentos esta vez, eran pasos rápidos, pero sin ningún ritmo humano, como si alguien corriera dentro de una bata mojada de humedad, pero invisible. Me levanté y el pasillo estaba completamente vacío. Los monitores de los pacientes funcionaban normalmente y los ventiladores giraban con su sonido regular. Nadie a la vista, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Decidí que ya no podía quedarme. Esa noche terminé mi turno temprano, en silencio, sin hablar con nadie. Al salir, miré hacia el piso 3, donde debería estar el 307. Una luz tenue parpadeaba detrás de la pared donde debía estar la puerta. No sé cómo lo vi desde la recepción, pero la luz estaba allí, como invitándome a entrar. Nunca volví a acercarme. Pasaron semanas y a veces escuchaba historias similares de otros enfermeros de noche, ruidos extraños, timbres activándose solos, luces que parpadeaban sin razón. Todos coincidían en un detalle: el cuarto 307 parecía existir incluso cuando la administración lo negaba. Recuerdo una vez que intenté grabarlo con el teléfono. Coloqué la cámara frente a la pared lisa donde debía estar la puerta a la misma hora exacta, 3:07 de la mañana. Lo que capté no tenía sentido. En la pantalla se veía un cuarto vacío, pero con una sombra sentada en la camilla. No tenía rostro y parecía observar directamente hacia la cámara. Cuando aumenté el brillo, la figura desapareció de inmediato. Desde ese día empecé a dormir con la luz encendida, a revisar los pisos vacíos varias veces antes de acostarme, y cada vez que pienso en el 307, siento un escalofrío que recorre toda mi espalda, porque sé que no era un error del sistema. Sé que no estaba cansado ni era producto de mi imaginación. Lo más inquietante es que, a veces, escucho el timbre de llamada en mi teléfono móvil. Nunca hay nadie del otro lado, pero la hora siempre es la misma, 3:07 de la mañana. Y por más que trate de ignorarlo, cada sonido me recuerda al cuarto 307, a la bata amarilla, al vaso de agua, a la sombra que parece esperar algo, o a alguien. Con el tiempo, aprendí a convivir con la idea de que hay cosas que no se explican. He visto pacientes que parecen morir y regresar, luces que se encienden solas, objetos que cambian de lugar, pero el 307 es distinto. Es como si tuviera voluntad propia, como si reconociera a quienes se atreven a estar cerca. A veces, cuando estoy en otro hospital, escucho historias parecidas, pacientes que aparecen de la nada, luces que parpadean sin razón, timbres que suenan a la hora exacta de alguna muerte antigua. Siempre pienso en el 307 y me pregunto,
¿Es un caso aislado o todos los hospitales antiguos guardan algo así? He considerado dejar la enfermería nocturna, alejarme de hospitales antiguos, incluso cambiar de ciudad, pero sé que, donde quiera que esté, el 307 seguirá existiendo en algún lugar. No sé si detrás de una pared, dentro de un cuarto abandonado o incluso en un sueño, porque lo peor no es verlo, ni escucharlo, ni siquiera sentirlo. Lo peor es saber que si alguna vez regresara allí, seguiría esperándome, y que probablemente, cuando vuelva a escuchar el timbre de llamada a las 3 y 7 de la mañana, alguien más podría responder, y yo no podría advertirle nada. Así que sí, todavía trabajo de noche en hospitales antiguos, sigo viendo cosas que no tienen explicación, pero el 307, ese cuarto sigue siendo un misterio que nunca voy a comprender del todo. Y cada vez que cierro los ojos antes de dormir, escucho un goteo lejano y un timbre que suena exactamente a las 3 y 7. No voy a decir mi nombre, ni siquiera sé si alguien creerá esta historia. Solo puedo contar lo que vi, lo que sentí y lo que todavía me persigue. El Hospital Juárez guarda secretos que no figuran en los libros ni en los registros oficiales. Y el 307 sigue ahí, porque algunas habitaciones nunca se vacían realmente